Gracias por acompañarnos, bienvenidos a su espacio Opiniones. Esta mañana vamos a aprovechar nuestro programa para conocer las opiniones del pastor Mario Vega, pastor general de la iglesia Elim, iglesia a la que pertenecían las personas fallecidas hace ya una semana. Mañana se hace una semana de esta trágica situación cuando estas personas murieron adentro de un autobús arrastradas por la corriente del río Acelguate en la zona de la colonia Málaga. Ha pasado una semana, hay muchas reflexiones que se pueden hacer alrededor de esta circunstancia, pero particularmente llama la atención la preocupación que ha hecho precisamente la iglesia Elim, el llamado de preocupación sobre si realmente se hicieron bien o no los trabajos de mitigación. Gracias por acompañarnos, pastor, un gusto tenerlo en este programa. Sabemos que ha sido una semana difícil, emocional, también de actividad para ustedes, pero le agradezco que esté esta mañana con nosotros. Al contrario, gracias a Agape TV por este espacio y poder compartir con nuestros televidentes. Las aguas, podríamos decir, han bajado un poco y se puede analizar muchísimo más lo sucedido en esta tragedia, que si bien es un accidente, ustedes han dicho, se pudo haber evitado. Sigue sosteniendo esa tesis después de todas las reflexiones y todas las también reacciones que ya se han dado alrededor del incidente. Definitivamente, cuando se produce el accidente, pues uno inmediatamente lo que piensa es en el aspecto de acompañar a los familiares de las víctimas, ubicar los cuerpos, pero luego, a medida que las horas van pasando, uno comienza a preguntarse por qué tuvo que suceder, y sobre todo porque es un área donde se hizo una obra de mitigación. En el año 2005, en septiembre, fue que se finalizó y se invirtieron varios millones de dólares, yo no sé cuánto exactamente. Entonces estaba ocurriendo algo que no debería haber sucedido, y entonces cuando surgen las preocupaciones y comenzamos a investigar, a revisar información de años anteriores, y nos encontramos con que efectivamente hubo en septiembre de 2005, cuando las obras fueron finalizadas, recomendaciones del arquitecto Alessandro Correra, quien fue el encargado de supervisar las obras, donde él señala que el punto vulnerable era precisamente frente a la colonia San Antonio, donde ocurrió el percance, por el hecho que el río Acelguate corre de occidente hacia oriente, y yendo en esa dirección, frente a la colonia San Antonio hace una curva, y obviamente eso propicia el hecho de que el desborde se pueda dar, porque yo lo comparaba con un vehículo que va a gran velocidad y de repente enfrenta una curva. El vehículo no sigue la curva, tiende a seguir en línea recta. Lo mismo sucede con el caudal del agua, que es tan fuerte que al hacer la curva el agua tiende a seguir en línea recta, y es donde se produce el desborde. Y eso efectivamente es lo que ocurrió el jueves anterior. Anoche yo leía en una versión electrónica de un periódico local que nuevamente llovió anoche en San Salvador y nuevamente volvió a desbordarse. Afortunadamente sí se enviaron en esta ocasión, no especificaba el periódico, pero supongo policías que cerraron el paso, que es una de las cuestiones mínimas que nosotros solicitamos en nuestro pronunciamiento. ¿Cree que ha habido realmente negligencia en el manejo de esta situación, o cómo lo podríamos catalogar? Porque cuando se invierte esa cantidad de millones, uno espera que la situación se ha hecho esa inversión precisamente para que no suceda esto, pero cuando sucede y se pierden 31 personas, es decir, lo que se ha invertido no sirvió para nada. Bueno, yo pensaría de que a lo mejor sí sirve en la parte, digamos, de la 13 Avenida Sur en adelante, que es donde comienzan las obras de mitigación. Pero aquí estamos hablando de la 17 Avenida, que son 250 metros más arriba de la 13 Avenida, que es donde inicia ya el trabajo de mitigación. Hasta ahora no ha habido un problema donde sí se ejecutaron las obras de mitigación. El problema fue donde no se ejecutaron, y con el agravante que le mencionaba, que hubo un señalamiento que ese era el punto vulnerable, y cabalmente donde se señaló la vulnerabilidad es donde ocurrió el percance. Entonces yo creo que ayer el presidente de la República manifestaba que
En el momento, dice él, no se hicieron observaciones con respecto a que ahí fuera un punto vulnerable, pero él dice se van a hacer las investigaciones. Entonces, si partiendo de que es verdad lo que el señor presidente dice, entonces yo diría habría que valorar la competencia de los arquitectos e ingenieros que hicieron la obra y que dijeron que no era necesario ahí hacer obras de mitigación. Por eso es que nosotros hemos hablado de negligencia precisamente. Por un lado, por parte del Ministerio de Obras Públicas, por el hecho que si hubo un señalamiento, como sí lo manifiesta el arquitecto Correa, que sí se hizo, pero se indicó que era el punto vulnerable, pero no se continuaron las obras de mitigación, que realmente ya una parte pequeña, lo que falta relativamente en relación a lo que se hizo. Entonces sería una negligencia que se señaló, pasaron 3 años, y hasta hoy, pues, que ocurre una desgracia, quiera Dios, pues, que se tomen las medidas. Viendo los videos y todavía hoy fotografías que se publican de la zona, pues pareciera que incluso hay negligencia en el trabajo de prevención sencilla, de prevención vial, que ahí no hay ni siquiera una barda, no hay una malla ciclón, no hay nada que separe a la población del abismo de esa barranca, es decir, ha quedado libre desde ese tiempo. Exactamente. No solo es riesgoso por el hecho de un desbordamiento o de los vehículos, es riesgoso incluso para los peatones que transitan. Esa calle Montserrat tenía una acera, porque con el desbordamiento que hubo arrancó el concreto, ha creado una cárcava precisamente al lado de lo que es el borde de la quebrada. Entonces, usted dice bien, no hay ni siquiera una pequeña baranda para proteger, aunque sea a los peatones que pasan por esa estrecha acera, que casi no la hay. Bueno, hoy no la hay porque es un agujero el que quedó. Entonces pienso que, y es lo que ha señalado el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, que si hubiese habido, aunque sea algo, un poste o pilares de metal, como a veces colocan, rellenos de concreto, hubiera sido suficiente para que el bus no se fuera arrastrado por la corriente, pero no existe ni ese mínimo de medidas de seguridad. Una última parte de esta conversación que es un tanto más delicada, porque hay voces incluso que se animan a decir, miren, la gente de ese bus no hizo nada por salvarse tampoco. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, esto surgió sobre todo por el manejo de un periódico y de un editorial que fue publicado en el mismo periódico por el jefe de información. Estoy hablando de la prensa gráfica y del señor Luis Sanz, donde él, y tengo sus palabras que fueron publicadas y que yo he tomado nota de ellas, y tengo varias, pero solo leo una por causa del tiempo. Él afirma, no quisieron, refiriéndose a las personas que iban en el autobús, no quisieron salir de la cabina mientras la altura del agua aún lo permitía. Aquí hay 2 elementos. Primero, no hubo ningún momento en que el agua permitiera que las personas salieran. No hubo ni un segundo siquiera en que pudieran salir, pero luego lo más aventurado, es decir, no quisieron salir, porque entonces está ya interpretando la subjetividad de las personas que estaban en el autobús, y no solo la interpreta, sino que afirma que no quisieron, es decir, como que ellos anhelaban la muerte, y podemos salir, pero no sabemos, quedémonos aquí porque nos queremos morir. O sea, eso es lo que uno entiende en una afirmación no hipotética, sino que él afirma no quisieron salir de la cabina.